Jesús, el Rey de toda gloria, el Rey de más alto linaje, el Rey que se vistió de siervo, el Rey de los reyes, que se hizo esclavo y tomó el pecado del mundo y lo hizo su pecado para así llevarlo a la cruz, para así llevar el pecado a la cruz y quitarle su poder. Jesús, siendo santo, puro, perfecto, tomó el pecado del mundo y lo hizo su pecado, pero solo con un propósito: llevarlo a la cruz, llevarlo a la cruz para quitarle su poder. ¿Sabes? ¿Conoces tus pecados? ¿Conoces el pecado que te aflige? ¿Conoces el pecado que te entristece? ¿El pecado que te angustia? ¿El pecado que no te deja ser feliz? ¿El pecado que te agobia, que te carga? ¿El pecado que te hace llorar? ¿El pecado que te entristece? ¿Conoces ese pecado? Ese pecado que tiene el poder sobre ti para dirigirte, el poder sobre ti para agobiarte, ese pecado que te hace infeliz, pero que ante el mundo tienes que mostrarte muy feliz, que ante el mundo tienes que mostrarte muy alegre, pero que por dentro te tiene destruido. Ese pecado, de ese pecado puedes ser libre, pero es tu decisión si lo dejas o no lo dejas. Es tu decisión si lo llevas a la cruz y le quitas su poder, porque tu pecado, nuestro pecado, deja de ser en la cruz. La cruz, la cruz, la cruz tiene el poder para que tu pecado deje de ser en ti, para hacerte libre de tu pecado, para hacernos libres del pecado que nos agobia, del pecado que nos cautiva, del pecado que nos hace esclavos y a la vez infelices ante nosotros mismos, ante Dios, pero ante el mundo tenemos que mostrar otra cara. En la cruz, el poder del pecado deja de ser. En la cruz, el pecado es exterminado. Tu pecado, lleva tu pecado a la cruz, como Jesús llevó el pecado del mundo a la cruz y allá lo clavó, allá lo dejó, allá lo exhibió y allá el poder del pecado sobre todo aquel hijo de Dios, sobre todo aquel que cree en Jesús, dejó de ser, dejó de tener poder, fue exterminado, desapareció. Así que ve a la cruz, ve a la cruz, ve a la cruz, mira a la cruz, dirígete a la cruz y lleva tus pecados y sé libre de ellos, sé libre de ellos, que en la cruz tienes libertad. En la cruz, el pecado que hoy te gobierna, el pecado que hoy te lastima, el pecado que hoy te mantiene preso, se puede acabar. Llévalo a la cruz, que ahí el pecado muere. Llévalo a la cruz, que ahí el pecado deja de ser. Llévalo a la cruz, que ahí el pecado es exterminado. Ahí el pecado se le acaba el poder. En la cruz. Llévalo a la cruz, ve a la cruz
y sé libre del pecado. En la cruz se acaba tu carga. En la cruz puedes dejar tu pecado y ser libre de él. Acércate a la cruz, corre a ella y conoce el poder de la cruz. Conoce el poder de Jesús y disfruta de una nueva vida con él. Tú puedes hacerlo. Acércate. Acércate que tú quieres hacerlo. Acércate que tú quieres una nueva vida. Acércate. Acércate. No mires atrás, no mires a los lados, no mires el mundo, no mires lo que puede pasar, no mires las consecuencias y arriésgate a conocer una nueva vida, pero en Dios una nueva vida, en Jesús una nueva vida, en su voluntad. Arriésgalo todo, porque arriesgando es que ganarás. Arriesgando es que una nueva vida descubrirás. Arriesgando es que una nueva vida disfrutarás. Arriesgando es que en una nueva persona te transformarás. Arriésgalo todo en Dios. Arriésgalo todo en Jesús. Arriésgalo todo por su palabra y en su palabra. Arriésgalo todo. Arriésgalo. Y ve a la cruz, sé libre de tu pecado, y ve y toma ese poder que en la cruz hay, para que liberes a otros, para que lleves libertad, para que lleves luz a otros, para que lleves descanso a otros. Ve, porque en la cruz termina tu pecado, en la cruz eres libre de él. En la cruz, tú tienes el poder sobre el pecado. Y no al contrario. En la cruz ya el pecado no tiene poder contra ti. En la cruz ya el pecado no es más grande que tú. Y recuérdalo. Que si recibiste, que si le abriste las puertas de tu corazón a Jesús, que si lo invitaste a entrar en tu corazón, lo invitaste a morar en tu corazón, lo invitaste a que Él hiciera lo que quisiera en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Recuerda que si tú lo invitaste, lo dejaste entrar para que hiciese lo que quisiese, recuerda ahora que tú, por Él, por Jesús, por Dios, tú eres más grande que el pecado. Tú eres más grande que la dificultad. No al contrario, el pecado no es más grande que tú. Tú eres más grande que el pecado. El pecado no es más poderoso que tú. Tú eres más poderoso que el pecado. Recuérdalo. Si Jesús está en ti, si verdaderamente tú dejas que Jesús se mueva en ti, que su Espíritu Santo se mueva en tu corazón, ya el pecado no tiene poder contra ti. Ya las tinieblas no tienen poder contra ti. Y tú eres el que tiene poder sobre ellas. Ya ellas no están sobre ti. Ya el poder del pecado, el poder de tu enemigo no está sobre ti, sino el poder de la cruz, el poder de tu Salvador está sobre él. Así que tú estás sobre él y no él sobre ti. Tú eres más grande que el pecado. Recuérdalo, no lo olvides. Tú eres más poderoso que el pecado. Tú eres más grande que el pecado. No al contrario. No lo olvides. Grábatelo y vívelo. Y conócete aún más en la palabra. Conócete aún más en la palabra de Dios. Conócete, porque no conoces quién eres, no sabes quién eres, no sabes lo que puedes, no sabes lo que tienes. Conócete y
Deja que Jesús se muestre a través de ti. Deja que Jesús guíe tu vida. Y ve, ve. ¿Tienes algún pecado que te agobia? Ve a la cruz y quítale su poder. Quítale su poder. Recuérdalo, eres más poderoso que el pecado.